Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 452, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Programa número 452, que lo estamos emitiendo en directo un martes, en concreto hoy es martes 21 de abril. Perdonad el retraso, pero esta plataforma StreamYard todas las semanas hay alguna variación con relación a la semana anterior y hemos tenido algún problemilla para entrar, pero ya estamos, tanto yo como los invitados que ahora mismo voy a presentar, ya estamos los tres listos pues para contaros cosas, como siempre hacemos, pues con temas que muchas veces también tratan otros, pero que no lo tratan como lo tratamos aquí, evidentemente. Hoy vamos a tratar dos temas fundamentales y un tercero también brevemente. Vamos a hablar un poquito de toda la polémica que se ha generado, polémica que algunos se han enterado ahora, aunque esto lleva sucediendo desde hace décadas, del abucheo al himno de España en las finales de la Copa del Rey. Vamos a hablar también y cómo se la cogen con papel de fumar, con otros incidentes que ocurren, por hablar de los estadios de fútbol exclusivamente, pero podríamos hablar de muchas más cosas. Vamos a hablar, evidentemente, como estamos haciendo durante todas las semanas de esa guerra sionista en Oriente Medio. Llevamos varias semanas hablando sobre lo que está ocurriendo, sobre todo contra Irán, y estábamos olvidando o simplemente tratando un poquito de soslayo lo ocurrido con Líbano. Hoy vamos a hablar un poquito también del tema del Líbano y, por supuesto, también vamos a hablar del tema de esa regularización que lo llaman, que es, como lo hemos titulado, que es dar una especie de cheque en blanco a la inmigración, invasión y al reemplazo de los españoles, como si ya no estuviera ocurriendo también durante muchísimos años, pero es cierto que cada vez dan una vuelta de tuerca más grande. Y ya sin más dilación, paso a presentar a los dos invitados de hoy y ya son ellos también los que me van a ayudar a hacer este programa. Estamos con Isabel y con Manuel. Vamos a empezar con Isabel, que se ha ido arriba y que además, con nuestro micromachismo habitual, pues empezamos, por supuesto, con las damas. Buenas tardes, Isabel. Muy buenas tardes, Jesús. No oía nada, yo no sé, se me acaba de conectar ahora. Sí, no he oído nada. Vale. O sea, ¿Ahora me estás oyendo? Ahora sí, ahora te estoy oyendo. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Pues, para mí es un placer estar aquí, compartir este ratito con vosotros. Bueno, pues tranquila que no te he puesto verde ni nada en la presentación. Solamente lo único que he hecho ha sido decir de qué íbamos a hablar y como eso ya te lo sabes y ya está. Isabel, aunque sí es la primera vez que sale aquí en estas pantallas queridas de La Hora del Café, pues yo con ella tengo una muy buena relación también por temas de micrófonos. Hemos compartido tertulias mañaneras en Informa Radio, en La Boca del Lobo, tertulias nocturnas en EDATV. Y ella tiene un programa que quiero que nos cuente muy brevemente cómo se te puede ver y escuchar todas las semanas en ese programa que se llama Una Vuelta por el Mundo. Bueno, pues mi programa es de temática de todo tipo. Un día podemos hablar de geopolítica, otro día de filosofía espiritual, o sea, de todo, de temas sobre todo que hagan a la gente pensar por sí mismo y que sean un poquito más libres, que no estemos con lo que nos dicen en cuanto a salud, en cuanto a política, y siempre yo con mi acción política, ¿no? de este sistema y de denunciar el régimen del 78, eso va conmigo siempre, que eso es lo que nos une, yo creo, a nosotros cuando hemos compartido tertulia. Y bueno, sí, lo echan el viernes a las 7 en Informa Radio y luego los sábados en Informa Radio en YouTube. La semana pasada, por ejemplo, hemos hecho uno muy interesante sobre la destrucción del patrimonio histórico. He hecho también programas sobre el negocio del agua, sobre desarrollo personal, con invitados, la verdad, muy especiales, que son muy especialistas en lo suyo. O sea que, bueno, ahí estamos, dando la batalla, porque eso es una manera de dar la batalla cultural que es tan importante. Así es. Y los que conocemos a Isabel, además, sabemos que tenemos muchas cosas en común, algunas también discrepamos, evidentemente, pero siempre hemos tenido mucho respeto las ideas del uno por el otro. Y además es que, según va pasando los años y la confluencia en los males que tiene España, cada vez estamos más de acuerdo en prácticamente todo. Porque además sabemos, vamos al origen de los problemas y el origen ese sí que tenemos muy claro que el régimen de 78 es el mismo. Es el mismo. Y voy a presentar al otro invitado que conocéis de sobra. Además, ¿te puedo presentar como secretario general de Falange Española de las Jones, Manuel? Como lo que quieras, Jesús. Falangista al fin y al cabo, da igual la categoría. Bien, es que siempre a esto hay un chascarrillo y sabemos que lo conoce, pero siempre presentaba, por supuesto, jefe nacional de Falange. Después de la fusión, pues había nuestros chascarrillos cómo presentarle y ahora ya, como
muy pronto, si no se ha dado a conocer ya, se va a dar a conocer, los militantes lo sabemos, pues va a ser el futuro o el actual ya secretario general de Falange Española Homs, que tiene como jefe nacional a Norberto Pico. Eso es. No quiero quitar más tiempo ni a los invitados ni a los temas que vamos a tratar, así que vamos a ir al grano. Vamos a empezar, como siempre, con tema de agenda, brevemente también, pero mencionar lo que tenemos en estas próximas horas o días. Aquí, por cierto, Isabel, creo que conoces a unos cuantos, por no decir a todos los que están en ese cartel. Sí, a todos. Exactamente, igual que los lunes va Martín Estrellas a esta tertulia, pues los miércoles vamos casi siempre, o los que estamos aquí, pero sobre todo acompañando a Javier García, que es el que se nos invita, pues Jesús Murciego, Jorge Garrido y un servidor. Y el otro, Jesús Muñoz, pues también nos acompaña de vez en cuando. Mañana, miércoles 22 de abril, a partir de las ya más bien 9:15, 9:30, aunque ponga ahí en el cartel a las 9. No es la puntualidad la mejor de las virtudes de esta tertulia, que sí que tiene otras cosas. Esto es un acto que evidentemente me han llegado por varios sitios y que creo que es justo anunciar. También va a ser mañana a partir de las 6 de la tarde. Es en la puerta de la conferencia episcopal, que está en la calle Añastro número 1, y es porque se va a hacer una especie de presión, por decirlo de una manera suave, contra los que estén allí, no contra, sino para que se enteren los que están allí reunidos, que son, ya sabemos lo que es la conferencia episcopal y las cosillas que nos ha deparado en estos últimos años, por no decir décadas, y muy personalmente, muy particularmente con todo lo relacionado con el Valle de los Caídos, porque parece que ha habido ahora que en la conferencia episcopal hay algunos que están diciendo que quieren renegociar eso que habían negociado con Bolaños y demás. Pues este acto organizado por Patria M o Patriam, no sé exactamente cómo lo llaman entre ellos, pues va a ser a las 6 de la tarde a Añastro, y desde aquí invito a todo el que quiera pasarse por allí, pues que vaya, que además va a haber buenos amigos y camaradas por allí. Y pues me imagino que a partir de por la noche tendremos ya imágenes y vídeos que yo me encargaré también de difundir por las redes sociales de lo que ocurre allí, pero evidentemente hay que dejar clara la posición de todo lo que se está haciendo relacionado con el Valle de los Caídos, que decían muchos que, bueno, cuando saquen a Franco ya lo dejarán, no, bueno, cuando saquen a José Antonio, bueno, cuando saquen, no, pues van a hacer lo que tengan pensado hacer, y siempre lo van a hacer, por supuesto, para obtener, entre otras cosas, rédito electoral y demás. Esta es nuestra manifestación del 8 de mayo, que va a estar relacionada con algunos de los temas que vamos a sacar hoy también a relucir en el programa. Como sabéis, es nuestra manifestación, ya viene siendo anual, todos los años se celebra una manifestación. Lo que sí que es cierto es que con la situación cada vez es más caótica, pues cada vez está más en boga, y también viene cada vez más gente. Por un lado es alegre y triste. Alegre ver que la gente reacciona, y triste pues que la situación es tan mala que hasta los que estaban en sus casas ya les invita a salir a protestar. Va a ser el 8 de mayo, viernes, a las 8:30 de la tarde, salimos de la Plaza del Callao y terminaremos, si la autoridad lo permite, en la plaza de Tirso de Molina, es decir, el mismo recorrido del año pasado. Y ya no me queda nada más de actos. Sí, esto también se va a hacer ya público en las próximas horas, ya lo avisamos la semana pasada, las próximas elecciones autonómicas de Andalucía, salvo que nos tienen alguna candidatura muy a última hora, porque está todo presentado bien en tiempo y forma. Falange Española Homs se va a presentar en las 8 provincias. Hacía muchísimos años que no se podían presentar candidaturas en todas las provincias, y eso que cada vez nos lo ponen más complicado, pero se ha logrado gracias al esfuerzo, bueno, de toda la organización, ¿no? Pero sobre todo de los camaradas andaluces. Y esto que veis aquí, así que dirá, ¿qué es? Bueno, pues porque hoy es 21, pues bien, el día 24 sería el cumpleaños del jefe, el cumpleaños de José Antonio Primo de Rivera, y a la vez cumpliría 123 años, pero a la vez hace 3 años de la profanación de su tumba en el Valle de los Caídos, precisamente, del que hablábamos antes. Entonces, bueno, pues dentro de eso, 2 o 3 días, publicaremos algunos vídeos que se hicieron especiales de este programa, con imágenes en directo desde allí, y las pondremos en nuestras redes sociales, pero queríamos hacer hoy el recordatorio. Hicimos un programa tanto con muchos invitados de excepción que estuvieron allí este día, como luego pues entrevistas que se realizaron, las realizó muchas de ellas Currita de la Cruz, fotos, vídeos y demás, de todo lo que pasó en ese día, y algunas lo recogió la prensa y otros no. Pero repito, lo hicieron coincidir ese día. Los mismos que mataron a José Antonio, pues
casi 90 años después, profanaron su tumba y además lo hicieron coincidir con el día de su cumpleaños. Y de momento no tengo el cartel de los viernes culturales de Falange. Si hay algún acto, pues estad atentos que lo pondrán en las redes sociales. Y si no lo hay, por ser precisamente el aniversario del nacimiento del jefe y tenemos alguna misa o lo que sea, pues entonces ya os informaremos del resto de actos de los viernes culturales. Pero sí, para Jesús, eso... el viernes, Jesús, ¿me oyes? Sí, sí, perfectamente. El viernes sí que hay una misa a las 7:30 en la Hermandad de la Vieja Guardia. Ajá. Una misa, una palabra del presidente de la hermandad y una entrega de carnés y condecoraciones. Y aquí animamos a que quien quiera acercarse por el local histórico de la Falange, en la Cuesta Santo Domingo número 3, pues que se pase el viernes a partir a las 7:30. Y tendrá oportunidad de ver, entre otras cosas, pues el pequeño museo que allí tenemos y sobre todo, y entre otras cosas, el despacho que ocupara nuestro jefe nacional, del que efectivamente ese día se hubiera celebrado su cumpleaños, que fue asesinado, ¿vale? O sea que el viernes a las 7:30 estaremos en la Hermandad Vieja Guardia celebrando una misa, una pequeña misa, y luego un pequeño acto en recuerdo a José Antonio y lo que pasó. Pues muchas gracias por el capote, porque efectivamente sabía la fecha que era, suponía que iba a haber una misa, pero no me atrevía a anunciarla hasta que no viera el cartel o hasta que alguien autorizado en la materia, como Manuel, me lo confirmará. Vale, pues ya sin más dilación, vamos a dos temas que queremos tratar. Muy brevemente sí que vamos a tratar el tema de lo del himno. Todos los años, independientemente de los equipos que se presenten a la final de la Copa del Rey, suele haber incidentes porque en el momento que hay algún equipo cuya afición odia a España, se dice así claramente, no por supuesto todos los aficionados de ese equipo, pero sí, sobre todo los más radicales, los que se mueven más, los que hacen más ruidos, casi siempre, pues cuando no juega la juega de los Osasuna, la juega el Barcelona, la juega la Real, la juega el Bilbao, y entonces siempre hay insultos y menosprecios al himno de España. Que no al rey, como comentan, que sí, evidentemente ese día está ahí, es la Copa de España, bueno, también se llama Copa del Rey, pero en realidad da igual que allí hubiera un rey, un maniquí del Corte Inglés o lo que fuera, que prácticamente también es lo mismo para muchas cosas, y se abuchea el himno español como representación del odio a España. Se viene haciendo, como digo, desde hace décadas, dependiendo de los equipos. Pues ahí a lo mejor, si un año no juega ningún equipo de estos, pues parece como si se ha solucionado el problema, ¿no? Es que simplemente no han llegado a la final. Bueno, pues este año ha salido más, a lo mejor, que otros años en televisión, o por lo menos como hay más televisiones y más medios de comunicación que lo han recogido, pues ha enterado más la gente y luego también han estado las declaraciones de un gilipollas de manual como es Juan Carlos Rivero, al cual yo le tengo muchas ganas, he discutido con él varias veces en redes sociales y al que además, pues con aquello de que yo también soy futbolero, pues todo el que sigue el fútbol sabe que es un pésimo comentarista deportivo, que no tiene nada que ver con esto, pero es que en este caso se suma. Entonces, os voy a poner el vídeo muy cortito de lo que dijo este tipo al finalizar el abucheo al himno español. Su Majestad el Rey Felipe VI, el himno de España de la Cartuja. Unos tarareaban el lololó, otros lo recibían de otra forma. Bueno, pues libertad de expresión, cada uno que entienda lo que tiene que hacer en casos como esto, pero generalmente los emblemas es bueno respetarlos. Unos lo expresaban de otra forma. Lo expresaban de otra forma, es el abucheo. Dice que es libertad de expresión y que, bueno, que cada uno hace lo que hace. Esta, además, para más INRI, esto es televisión española. Es decir, si lo hace una cadena privada, es igual de condenable los comentarios, pero ni lo pagamos todos los españoles, por lo menos directamente, ni tenemos a un tipo como este durante décadas ahí manteniéndole. Algunos, bueno, pues hemos opinado sobre esto en redes sociales. Yo en concreto, bueno, pues he puesto un par de tweets en el cual también he puesto el himno y demás. Y he puesto estas diapositivas que pongo a derecha e izquierda. He puesto el infame Juan Carlos Rivero, dice que aficionados de la Real Sociedad han recibido el himno de España de otra forma, para no decir que lo han abucheado, y que es libertad de expresión. A este pésimo narrador le pagamos el sueldo hace décadas. Debajo del tuit, la imagen de este tío que no sé de qué coño se ríe, porque si a todos nos fastidia que se insulte, se abuchee, se silbe a nuestro himno, él, que es, dicen, el primero de los españoles, el jefe de Estado,
más tendría que haberse ofendido por ello, pero no, ahí estaba sonriendo y saludando. Y a la derecha he puesto unas imágenes de, no sé si se ve bien, pero lo leo. La de arriba he cogido de un medio de izquierdas y un medio de derechas. El de arriba, los Mossos y la Fiscalía investigan los cánticos de musulmán, el que no vote, del España-Egipto, de la cadena SER. Y abajo, de La Razón, musulmán, el que no vote, el cántico racista del estadio de Cornellán, el España-Egipto. Primero, yo soy el primero que dije cuando vi ese partido que no se debe abuchear o silbar ningún himno de ningún país. Y eso no me gustó que se hiciera. Pero todo el follón que se ha liado no es porque se silbara el himno de Egipto. Eso ha pasado casi como de manera anecdótica. Es por lo del grito del musulmán en el que no vote. Y he querido recoger una nota de prensa de un medio de izquierda y de derecha. Durante todas estas semanas la habéis visto. Bueno, pues los propios que, ya habéis visto, los Mossos y la Fiscalía van a investigar, que se echan las manos a la cabeza con esto, que tampoco es un tema racista porque el musulmán no tiene nada que ver con una raza, y dicen que el que no vote no están insultando. Pero bueno, le puede gustar más o menos el himno, pero todos los que con este tema se lo han cogido con papel de fumar y han dicho más poco menos que fusilen al amanecer a todo aquel que le vieran votar, pues con el otro tema han dicho aquello de que es libertad de expresión. Isabel, tú misma, ¿qué te parece estas cosillas? Independientemente de que sea futbolera o no sea futbolera, me refiero a lo que es la humillación. Nada nuevo bajo el sol. Eso es lo que digo, porque es siempre lo mismo y lo que tú dices. ¿Qué hace el rey? Pues lo de siempre, nada. Y encima se ríe y encima participa en la pantomima. ¿Qué sería el régimen del 78 sin el rey? Pues absolutamente nada. Y en cuanto a lo otro de musulmán, coincidió con alguna noticia del gobierno. Ya sabemos que todo este tipo de noticias, y luego vemos a los periodistas deportivos que entran en esta bola del racismo, de tal, son noticias que se utilizan para seguir con esa manipulación del inconsciente y seguir manipulando a la sociedad española. Y como la sociedad española sigue viendo en su mayoría noticias, bueno, pues nos siguen metiendo eso de racistas, los homófobos, es que es más de lo mismo. Y lo del himno, pues igual. No hay que pitar ningún himno, pero es que es un espectáculo que es que vemos todas las copas del rey y es muy sencillo que no participen. Y encima en Sevilla, porque si fuese en una ciudad, pero es vergonzoso. Y efectivamente es libertad de expresión lo que ellos consideran, porque ellos son los que consideran lo que es vergonzoso, lo que es fascista, lo que es un bulo, lo que no. Pero es que ellos tienen los medios de comunicación y da igual a izquierda o derecha, es todo lo mismo, es socialdemocracia pura y dura, es wokismo por todos los lados y financiado, porque ya sabemos que toda esta gente, todos estos periodistas, si no reciben dinero de un lado, reciben dinero de otro. Entonces, aquí poco podemos hacer, sino mantenernos un poco, abstraernos de estas noticias o de estos eventos o de lo que dicen, porque no llevan a ningún sitio y al final generan lo que ellos quieren, que perdemos realmente el foco en lo que verdaderamente es importante y nos tienen entretenidos con estas cosas. Así es. Se está viendo, Manuela no lo va a comentar, humillaciones al himno, a los símbolos de la patria, se queman banderas. Algunos dicen, ¿por qué llevan esto las banderas de España en unos partidos que no son de España? Y bueno, pues precisamente porque hay otros que las queman, que las rompen, que las insultan, que se orinan en ellas y que alguien tendrá que defenderlas, ya que el régimen de 78 lleva casi 50 años no solamente no defendiéndolos, sino siendo cómplice de los que atacan a nuestra nación. Manuel, que además creo que tú conoces a alguien que estuvo por el campo ese día, ¿no? Sí, yo estuve precisamente en el campo con mi bandera de España, precisamente con la bandera representativa de los falangistas en ese tipo de eventos, por de la Viva la Unidad de España. Ajá. Como yo, otros tantos miles de aficionados, en este caso del Atlético de Madrid, claro. Porque sabíamos que el aquelarre que se preparaba enfrente era el que se hizo, el que se celebró, entre otras cosas animados por hijos de perra, por asesinos y por terroristas como Tegui, que ya llevaba una semana pidiendo en las redes sociales que todo el que bajara de Vascongadas a animar a la sociedad que fuera con la Icurriña. Y la verdad es que había muchas Icurriñas, o sea que no solo en el campo de fútbol, sino por la ciudad, donde había mucha gente sin entrada, y ahí hicieron ostentación y bueno, al que le veían con la bandera de España, de hecho hubo intercambio de insultos, por mucho que la prensa lo quiera esconder, me consta que hubo más que palabras en algún momento determinado, por mucho que también lo quieran esconder, porque claro, esta gente fue a lo que fue allí al partido, a ganar, perder o empatar, pero fundamentalmente a hacer política y a insultar a España y a sus símbolos. Y lamentablemente el imbécil ese que se estaba riendo en la foto que has puesto antes,
Ahora parece que representa la jefatura del Estado español, pero España está muy por encima de imbéciles como ese que se ríe mientras que insultan a España y a sus símbolos. Pero como este mantenido, este paniaguado, este imbécil, este hijo de traidor, de corrupto y de putero vive a nuestra costa y muy bien, pues le importa un pimiento que se insulte a nuestros símbolos. Claro, el problema es que cuando pasan otro tipo de cosas, como eso que decías tú antes, Jesús, que pasó en Montjuïc en el partido de España-Egipto, pues la artillería pesada mediática del progresismo estúpido, del buenismo estúpido que rebosa por todos los medios de comunicación de este país, pues ponían el grito en el cielo y demás. Y a esto le llamaban el otro día libertad de expresión, insultar a España y a su símbolo. En lugar de prohibir, como se hacen cuando hay eventos deportivos, pasa una grada, como lógico, 20.000 personas no tiran botes, ni insultan, ni nada por el estilo, pero se cierran sectores de esa grada porque ahí estaba el que ha cometido esa infracción y se cierra esperando así castigar a los infractores de alguna manera. Bueno, en este caso nadie espere de que los aficionados de la Real Sociedad, del Bilbao, del Alavés, del Osasuna o del Barcelona dejen de insultar a España en su símbolo de forma mayoritaria porque en realidad no se sienten españoles, Jesús. Son ETA ya no mata, los golpistas separatistas están unos huidos y otros en las instituciones, pero en realidad son los que mandan en España, son los que quitan y ponen gobiernos y como es lógico la fiscalía, ¿de quién depende la fiscalía? Pues ni la de la otra va a abrir diligencias por esto ni ninguna otra ocasión, Jesús. Es insultante, es asqueroso. Lo del otro día, para algunos de los que estuvimos allí, era algo más que un partido de fútbol, por eso me jodió, así tengo que decir, todavía más el perder con esa basura, con esa gente que representa lo peor de la condición humana. Y en fin, bueno, ya sabes lo que pensamos todos de estos hijos de mala madre, hijos de perras, separatistas y criminales, pues por eso va a quedar en nada, como bien decía Isabel. Un año más, el año que viene se repetirá y no pasará nada. Y el próximo partido allí en Vascongadas o en Cataluña, pues aparecerán banderas independentistas o de presos a la calle o de ETA y tampoco pasará nada, Jesús. Es que es lo que estamos acostumbrados desde 40 años. Y eso que dicen que ETA y su estrategia ha desaparecido. ¿Para qué van a matar si están quitando y poniendo gobiernos a su antojo? Exactamente. Hay una cosa solo, no solamente el fútbol, sea el fútbol, la música. Hemos llegado a un punto que ya todo se ha politizado. Es decir, quien canta, vemos un concurso de televisión, cualquier cosa, el teatro, cualquier cosa cultural, está todo politizado y no puedes hacer ningún comentario o no te puedes poner de un lado. Tengo que recordar, por ejemplo, con el tema de Palestina, independientemente de que estés de acuerdo o no, como Rosalía no se había posicionado, fueron a por ella todas las sordas. Aquí no entro si te gusta o no te gusta, quiero decir, todo está politizado y si no es de la cuerda de ellos, pues te dejan en el ostracismo o pues te cancelan. O sea, es que todo está politizado y el fútbol, lo que dice, al final también está politizado cuando es un deporte, se va a una competición, a una celebración, a que cada uno lleve su bandera y sin embargo llevar la bandera de España es un problema en Sevilla, con lo cual la situación cada vez, claro, va peor, porque al final esto ya es como, pues eso, un cáncer que ya se ha extendido por todos los sitios y todo pasa por el régimen del 78, es que tenemos que decirlo así, pero todo está canalizado a través de ello, da igual lo que sea, cultura, deporte. Lo hemos visto con los problemas con el fútbol femenino, cuando lo del tema también de Rubiales, de Rubiales, o sea, todo está politizado, todo, hasta la belleza, la sexualidad. Hay unos programas en la primera que se te ponen los pelos de punta de las cosas que se dicen. Yo veo cortos de señores que, bueno, de Boris Izaguirre, de Loles León, digo, joder, esta gente que era una buena actriz y hablan de sexualidad de una manera, todo politizado, toda una cerdada y un desmantelamiento al final de lo que es la ética, de lo que es la moral, de lo que es absolutamente todo. Es un vacío de costumbres, de nuestras costumbres. Es un vacío de nosotros mismos como nación. Eso es. Nos cuenta aquí a Pedro Navas, yo no sabía esta noticia, pero sí estaba al caer, que han sancionado al Real Club Deportivo Español precisamente por lo de los gritos en su campo, pero en un partido de la selección española. Claro. Y
Y Sí. sin embargo, todo lo que pasa, la de años que se está gritando independencia con banderas de todo tipo en el campo de sus vecinos del Nou Camp, no solamente no ha habido ninguna sanción, sino todo lo contrario. Este es un tema que desgraciadamente lo vamos a seguir abordando ya no dentro de un año, sino porque, como bien decía Isabel ahora, todo lo relacionan con la política, además todo con un sesgo clarísimo y todo de manera que, como se te ocurra llevar la contraria a esa política metida en cine, teatro, música o deporte, como se te ocurra llevar la contraria, pues ya te van a poner la pegatina en la frente de fascista, xenófobo, homófobo, racista o machista o lo que en ese momento se les ocurra. Y entonces ya a partir de ahí todo lo que digas, por muy sensato que sea, ya no va a tener sentido. Y vamos a hablar de los otros dos temas. Vamos a empezar, como decía antes, del tema de la guerra en Oriente Medio, pero hoy más, digamos, centrada en lo que está pasando en el Líbano, porque lo tenemos un poco olvidado. Y yo sé que Isabel estos días también pues, está muy preocupada por lo que está ocurriendo allí. Manuel Andrino también conoce bastante bien la zona. Yo no la conozco, es decir, llevo muchos años leyendo sobre esto, pero no es lo mismo haber estado por allí, conocer personas que son de allí o que viven allí, que simplemente estar aquí un poquito de Miranda, ¿no? Pero aún así, pues unos tenemos un poquito pues, más corazón, sobre todo ante la injusticia, y sabemos que todo lo que está ocurriendo relacionado con las guerras sionistas en particular, pero con esta última también, quizá porque es más televisada, está más en redes sociales, es más difícil casi no enterarte de las cosas. Yo quiero enterarme, pero hay gente a lo mejor no quiere y se está enterando, y también volvemos a lo de antes, dependiendo a quién leas y quién escuches, pues te van a contar la feria unos de una manera o de otra, ¿no? Si ya se dice siempre que la primera víctima de una guerra es la verdad, pues mucho más cuando detrás de las mentiras están los que están siempre detrás de las mentiras, ¿no? Y entonces os voy a contar muy brevemente, para si hay alguno que todavía necesita que se le refresque, qué es el Líbano. Pues el Líbano, ahora voy a poner, esta es la configuración, pero bueno, primero vamos a situarlo un poquito en el mapa. En el mapa a la izquierda no se ve muy bien porque es muy chiquitito dentro de ese mapa, os lo he ampliado aquí. Dentro del mapa, pues el Líbano está, hablando de colores, entre el naranja del Jordania y el verde de Siria y encima del marrón de Israel. Es una nación pequeñita, pero que tiene una gran densidad de población, ya que es una nación, o sea, en España cabrían 50 líbanos en cuanto a extensión. Sin embargo, la población de España solo es 8 veces más grande que la del Líbano. Es decir, en el Líbano hay casi 6 millones de habitantes. También es cierto que la población en esas zonas con tanto conflicto es difícil muchas veces de contabilizarla, pero bueno, aproximadamente, y la superficie de 10.000, casi 10.500 kilómetros cuadrados. Repito, mucho más pequeña que España, pero no tan pequeña en cuanto a población. Población pues, que lleva durante muchísimo tiempo sufriendo una serie de guerras. Recordar también, pues eso, que dependía o estaba invadida, o como lo queráis llamar, del Imperio Otomano, que a partir de 1920 pues lo coge Francia, igual que coge Siria, y obtiene su independencia, pues en realidad en 1943, pero casi más de hecho, más de facto en 1946. Y a partir de ahí, bueno, pues ahora quiero que sea Isabel la que nos cuente lo que nos quiera contar de tanto la historia del Líbano como lo que está pasando. Ha quedado dividida en estos 8, por hacer una similitud, mini-estados, regiones, que como veis, lo he puesto arriba a la izquierda para los que lo podáis leer, pues la mayoría es cristiana, en otras la mayoría es musulmán chiita, en otras son sunitas, en otros pues son todos musulmanes, pero también pues más o menos comparten vida. Y sobre todo, pues a partir de el reconocimiento del Estado de Israel por las Naciones Unidas y compañía, pues ahí ya sí que no han conocido la paz. No han conocido la paz, guerras internas, guerras civiles, guerras externas, sobre todo protagonizadas por invasiones de Israel. Por eso ponía también esta otra imagen que veis ahí a la derecha de distintas incursiones que ha habido por parte de Israel en el Líbano. En algunas se han quedado con zonas, en otras van y luego retroceden, pero como bien decía antes Isabel, destruyen casi todo lo que pillan, sobre todo lo relacionado con el cristianismo. Y aquí, pues, o no nos han contado las cosas muy mal, o nos la han contado de manera sesgada, o como son los protagonistas son los intocables, pues prácticamente no nos han contado casi nada de lo que ocurre.
Y luego hay una idea que esa está perenne en todo lo que está relacionado con Israel, y ya me voy a callar, es lo que se conoce como el Gran Israel. El Gran Israel, aquí lo veis más o menos en el mapa, ahí he preparado 2 mapas, en unos como más... aquí como quizás se ve más grande, pero aquí a lo mejor se ven mejor los países. El Gran Israel, pues, según ellos, es parte de Egipto, como la península del Sinaí y algo más, es por supuesto Palestina, es el Líbano, es Jordania, es buena parte de Irak, buena parte de Siria e incluso, bueno, pues Arabia Saudí, etcétera. Es decir, esto es la idea del Gran Israel, que cada vez está más cerca de conseguirla y que además no les duelen prendas en algunos sionistas en reivindicar como que lo quieren llegar a término, ¿no? Y esa es precisamente la base de la inmensa mayoría de los conflictos que ha habido en Oriente Medio, y en los cuales precisamente Israel pues muchas veces ha apoyado a organizaciones claramente terroristas, si ellos no lo fueran, para desestabilizar aquellos países que más tarde o más temprano o se han anexionado o se quieren anexionar o quieren, digamos, descapitalizar de todo aquello que se pueda sacar de ello, bien sean temas naturales, petróleo y demás, incluso hacer genocidios y también pues llevarse el gato al agua en cuanto a poner allí a líderes afectos a ellos. Isabel, lo he explicado muy mal, ya lo sé, pero No, está muy bien. No, está muy bien explicado, pero fíjate, incluso aunque has puesto ese mapa con las confesiones religiosas, que hay 18, creo recordar, incluso en esas zonas están mezclados todos. Sí. Es decir, tú te vas por el Valle del Beca y puedes encontrarte un pueblo maronita, un pueblo musulmán, un chiita, otro pueblo cristiano, o sea, están todos bastante mezclados. Es verdad que luego hay zonas pues, que hay más de unos que de otros, pero es algo muy normal la multiconfesionalidad allí. Como bien has dicho, en 1943 se independiza de Francia y el sistema político libanés se queda en que el jefe, el presidente es un cristiano maronita, el primer ministro es sunita y el presidente del parlamento es chiita. Casi todo el mundo ha oído hablar de la época de florecimiento del Líbano, tenía un sistema con pocos impuestos, libertad de mercado, un país muy avanzado, se llamaba la Suiza de Oriente, pero la diferencia, había más cristianos que musulmanes, entonces esa representación empieza a quebrarse. Y en los acuerdos de Taif posteriormente ya llegan al 50 y 50, es decir, una representación de 50 musulmanes y 50 cristianos. La guerra del Líbano, bueno, la guerra del Líbano empieza es una guerra entre la OLP, se instala después del septiembre negro en Jordania en 1970, que estaba dentro de Jordania, esas luchas se traslada al Líbano y bueno, empiezan los combates entre palestinos e Israel. Y ahí empieza pues a mezclarse todo y al final fue una guerra civil de todos contra todos. En el 82, en esa incursión, intenta Israel imponer un gobierno afín a él para tomar el control, pero asesinan al presidente y no lo consigue. Y así hasta 1989 que se consigue al final ese fin de la guerra, pero siempre ellos, claro, queriendo controlar todos esos territorios que fueron ocupando en el sur del Líbano hasta el 2000, que se fueron de esa zona, pero siempre han mantenido esa zona de control con cascos de la ONU. En el 2006 llega la guerra entre Hezbollah, vamos a decir, y Israel. Hezbollah, ¿por qué nace? Pues precisamente por esa invasión israelí que nace en 1982. En 1992 ya se presenta dentro del sistema político libanés, ya se presenta como un partido en el que coge toda esa parte social, de sanidad, educación, pues que estaba un poco olvidada por parte del gobierno o de las políticas libanesas.
Pero en el 2013, y siempre, bueno, pues esas fricciones y esas guerras entre unos y otros en el sur, por ese territorio que ya sabemos, Altos del Golán, ya sabemos cómo va cogiendo todo ese territorio para el gran Israel. Y todo también hay que decir que es un país que continuamente tenía incursiones aéreas de cazas, de control, o sea, eso del espacio aéreo de otro país no se respetaba absolutamente nunca. Pero en el 2013, con la guerra de Siria, porque ellos lo que han querido siempre es dinamitar el país por dentro, de repente se introduce allí el Estado Islámico y Al-Nusra. Empiezan a cometer atentados, claro, empiezan a crear conflicto también. Lo que pasa que Hezbollah es verdad que mantiene tanto la pacificación como que los expulsa. En una operación en el 2017, entre el ejército libanés, Siria y Hezbollah, los expulsa al Estado Islámico. Pero las típicas maniobras de asesinatos, ejemplo, hubo un suceso de un sunita que mató a un chiita, creo que fue en el sur del Líbano, y al final se descubrieron que eran agentes del Mossad. Es decir, han estado provocando, han estado provocando, y lo del Estado Islámico, a ver si no, como fue, era algo que no estaban muy acostumbrados, con lo cual se vivió, Beirut estaba todo lleno de checkpoint, tuvieron que hacer como zonas de seguridad para que no pudiesen escapar, con lo cual también controló la situación gracias a Hezbollah, que claro, todo el mundo dice, como ahora que están pidiendo, que también está empezando a haber como esos conflictos de que quieren desarmarlo, ya, pero es que en el momento que se desarme Hezbollah, porque el ejército libanés no tiene ninguna fuerza, pues ya sabemos lo que va a pasar con el Líbano. La situación ahora, por ir haciendo un resumen, que la gente se ponga en situación, luego vino una crisis económica en el 2019 en el que hubo un corralito, intervención de cuentas, no se podía sacar dinero, porque ¿qué hacen también? Pues provocan todas estas crisis económicas en el que empiezan a provocar también una diáspora para que la gente tenga que salir. Lo que hacen en todos los países. Aparte de la corrupción, había muchísima corrupción de las élites, y esa crisis económica lleva a la explosión también del puerto del 2020, en el que también creo que fueron 700.000 casas, lo he anotado por aquí porque fueron 218 muertos, 7.000 heridos y 300.000 personas sin hogar, de un buque que tenía nitrato de amonio. Es decir, van provocando, con todo esto lo que quiero decir, que van provocando situaciones desde dentro para irlo dinamitando e ir pues confrontando a la sociedad entre unos y otros, sobre todo por religión, cristianos, chiitas, sunitas, pero eso no lo han conseguido, porque ahora, por ejemplo, Hezbollah y las fuerzas patrióticas también es un partido que está unido también a Hezbollah, que son cristianos, con lo cual no lo están consiguiendo. Lo que estamos viendo, pues al final siempre no es un daño colateral. Con el primer ataque que hubo sobre Irán, pues ¿qué hicieron? Lo de siempre, bombardeos a civiles. Además, esta vez fue diferente porque había zonas del Líbano que no se habían bombardeado nunca. Hablo, por ejemplo, del Valle del Bekaa, hablo de mi pueblo, Nabiaila, en el que murieron familias enteras, algún familiar político también, familia entera. Bombardearon familias enteras en el Valle del Bekaa, en pueblos cristianos que nunca se había bombardeado. Es decir, esta vez fueron y arrasaron. Pararon, pero los bombardeos hemos visto que continúan. Además, es que mirando el derecho internacional, la Convención de Ginebra, de La Haya, se las han saltado todas. Hospitales. En este último bombardeo que ha habido, antes del alto el fuego, murieron en 10 minutos 300 personas. Van más, de marzo a abril, más de 2.294 muertos. En el año pasado también, o sea, en el 24 fueron creo que 3.000, o sea, es decir, se está cometiendo un genocidio, pero de una manera que parece que no, y no pasa absolutamente nada. Y sobre todo, lo que esta vez llama la atención, que están bombardeando comunidades cristianas. Han bombardeado la iglesia de Simón Pedro, están destruyendo patrimonio que es
donde está el origen del cristianismo, cosa que antes no pasaba, pero es como que quieren eliminar esa huella, porque hay un componente en este tema, en el tema también cultural, social. Estas comunidades cristianas no son permeables a la ideología. Siguen teniendo hijos, no le permea la cultura woke, o sea, es decir, hay muchos componentes entran también, porque ahora sí, supongo, es uno de los análisis que también entra el por qué ahora se está bombardeando. No sé si me he dejado algún tema porque lo he querido resumir todo. No, pero nos has si hecho... tenéis alguna pregunta para que vaya especificando. Sí, bueno, ahora Manuel que opine y que además y que sea el que te pregunte. Yo he puesto para finalizar esta intervención tuya esta imagen, porque cuando estabas hablando efectivamente de cómo se están cebando en todo aquello Sí. monumental relacionado con el cristianismo, que todo el mundo puede decir, hombre, es que en las guerras se cometen atrocidades, ya, pero qué casualidad que siempre sean los mismos los que cometan atrocidades contra los mismos. Entonces, hasta, me ha hecho gracia, bueno, no, maldita gracia que tiene, pero que estás viendo en redes sociales gente que está defendiendo al Estado de Israel y cada vez se considera cristiano, católico y no sé qué. Y entonces decía, bueno, que estaba completamente desesperado por lo que había visto, lo que había ocurrido con este Cristo y que esto no representa al pueblo de Israel. Y han dicho hasta Netanyahu que va a investigar el tema este. Sí, claro. Yo preguntaba que si va a investigar para darle una medalla, porque es lo que hace en un momento, y que además, si mataron a Jesucristo hace 2000 años, llevan persiguiendo a los cristianos y católicos durante tanto tiempo. No voy a justificar esto, pero es que esto es una consecuencia lógica de lo que ha sido el sionismo, sobre todo esto. Solamente un dato, el punto de inflexión para mí, o sea, el punto donde comienza a desatarse es con el asesinato del general Soleimani, cuando le asesinan en Irak. Primero, porque estaba eliminando al Estado Islámico, porque estaba protegiendo las comunidades cristianas y chiitas, por supuesto, pero ahí para mí es un punto, mirándolo en global, el asesinato de Soleimani es cuando ya van a por todas. Así es. Manuel, que tú también conoces la zona, cuenta lo que quieras sobre el tema. Sí, pero está claro que Isabel lo conoce más de primera mano. Sí, bueno, a raíz de esto último que acaba de comentar Isabel, bueno, había que recordar, y la Semana Santa ha sido hace 3 semanas escasas, cómo se prohibió la misa, que no se había prohibido jamás en la historia, que se celebrara en el Santo Sepulcro, ni más ni menos. O como uno de los curas más significados del sur del Líbano fue asesinado con total impunidad después de bombardear su comunidad religiosa. Todo esto va dedicado a todos esos botarates, toda esta derecha cainita, valiente o cobarde que encima le aplaude efectivamente a ese estado genocida y criminal de Israel. Por eso, este es el sacerdote que fue asesinado. Sí, que fue asesinado, sí, en fin. Y parece que, bueno, Netanyahu ponía grito en el cielo, cómo iba a ser prohibido que se diera misa en Semana Santa, en el Santo Sepulcro. Bueno, exactamente, eso está todo más que preparado. Eso ya saben las reacciones internacionales, que es ninguna. Como saben también que las reacciones internacionales a la muerte de cascos azules, las fuerzas de interposición, que como bien sabe Isabel, están en los altos de Guelmar, no sirven absolutamente para nada. Si lo único que sirven es para proteger los demanes del Estado de Israel y para que las tropas de 20, 30, 40 países, los que están destinados ahí en ese momento, pues cobren 3 o 4 veces su sueldo sin que signifique nada para sus respectivos países. O sea, el que las Fuerzas Armadas españolas estén en el Líbano no significa una puñetera mierda para la seguridad e integridad territorial de España, como se demuestra, ni a la francesa, cuyo un paracaidista ha muerto estos días, o los británicos también han tenido, los italianos también han tenido bajas. Quiero decir con esto que tiene razón Isabel, que si no fuera por Hezbollah, no quedaba nada del Líbano. Lo habían ocupado desde el sur hasta el norte. Que es lo que, porque lo harían con total impunidad, teniendo en cuenta que efectivamente las fuerzas libanesas son una auténtica castaña, que están armadas, dirigidas y teledirigidas por quienes todos sabemos, por los Estados Unidos, los británicos, los franceses y demás. Y jamás se van a oponer, porque no tienen ningún tipo de capacidad ni voluntad de oponerse al ejército israelí. Por eso les bombardean día y noche, sus aviones hacen pasadas por el centro, por el centro de Beirut, con total impunidad, bombardean o no, para asustar a la población, claro. Cuando rompen la barrera del sonido, por encima de una capital que tiene muchísimos habitantes, tiene
me parece 2 millones, 2 millones y medio de habitantes, Beirut, Sí. una cantidad inmensa de una tercera o cuarta parte de la población del país, pues la gente atemorizada, la gente asustada, cuando no le bombardean, claro, como lo hacen con total impunidad, a estos, el derecho internacional, la frontera, a estos se las pasan por el forro de sus caprichos. Llevan intentando establecer lo que ellos llaman una zona de seguridad en el sur del Líbano durante decenios, se han encontrado con resistencia fundamentalmente armada de Hezbollah en los últimos tiempos y no lo ha conseguido. Y a raíz y al calor del ataque criminal de los Estados Unidos y de Israel a Irán, pues han aprovechado que pasa el Pisuerga por allí, por el sur Líbano, para machacar, ¿entiendes? Y lo hacen con total impunidad. Y van a crear otra Cisjordania y otra Gaza si pueden. De hecho, están demoliendo, que eso se consideran, en el hecho internacional, crímenes de guerra, demoler poblaciones civiles enteras, que no son objetivos militares. Lo hacen con total impunidad, no pasa nada. Están viviendo del momio y de lo que todos sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso España, y lo único de las cosas que se hicieron muy bien en el régimen anterior, es no reconocer a ese puñetero Estado criminal y genocida de Israel. Y por eso, literalmente, pues los falangistas se ponen un Estado al lado del pueblo libanés. Me acuerdo de aquellas falanges libanesas, que no son las de ahora, por cierto. En mi último viaje a Líbano pude hablar con ellos. Ahora son, como bien sabéis, se llaman Kataeb. Y lamentablemente hay que decir que, aunque son cristianos y cristianos maronitas, en gran medida, pues apoyan al gobierno de Israel, curiosamente. Bueno, apoyan al gobierno de Israel y tenemos que recordar 1986 Nabra Shatila. Eso es, exactamente. Y hay que recordar, también tuve contacto con el Partido Nacionalista Sirio y demás, ahora lógicamente desaparecido tras la caída de Al-Assad, otra pieza en el ajedrez del sionismo de Israel. Claro, han quitado a la familia de Assad, que sí que era un Estado muy genocida, muy criminal, según ellos, y han puesto a un alma de la caridad como es uno de los líderes del ISIS, con las manos súper manchadas de sangre, al que se ha estado combatiendo durante 10 o 12 años. Pues bien, esta es la política de los Estados Unidos y de Israel en la zona. Gobiernos títeres, gobiernos criminales en manos de asesinos. El presidente de Siria es uno de ellos y Netanyahu es otro de ellos. Así es, antes de que conteste Isabel, está poniendo diapositivas de, efectivamente, por un lado, la postura que creemos que debe tener España en estos conflictos, y aunque nosotros decimos que no es nuestra guerra, eso no quiere decir que no denunciemos las injusticias, y que muchas veces lo que ocurre en España también es consecuencia de lo que está ocurriendo en nuestros lugares del mundo. Ha mencionado Manuel ahora Siria, pero es que antes de Siria fue Irak, antes de Irak fue Libia, y así han acabado, excepto, bueno, el Líbano ya vemos cómo lo tienen, por supuesto cómo tienen los territorios ocupados de Palestina, y están intentando hacer lo propio con Irán. Lo que pasa es que con Irán, bueno, pues es un hueso bastante más difícil de roer y parece que la jugada no les va a salir, salvo que hagan una barbaridad aún mayor, no les va a salir como querían, pero también están intentando acabar con ellos. O sea, quieren quedarse con todo el territorio, uno que ya sea probablemente de Israel y otros que no necesitan que sean de Israel, pero tener allí a gobiernos títeres que les secunden. Perdona, Isabel. Sí. No, bueno, por ir, me van surgiendo cosas. Claro. Bueno, lo que has dicho de Siria, la destrucción de Siria, igual del patrimonio tan importante, cómo asesinaron al que lo protegía, se apellidaba al-Assad, no recuerdo el nombre, lo tengo anotado. Cuando prohibieron la misa en el Santo Sepulcro, que al final tuvieron que abrirla, aunque no fuese para la gente, sino para que el cura o el sacerdote pudiese dar la misa, la represalia fue destruir la de Simón Pedro en Tiro. Sí. O sea, que esta gente no deja nada al azar. Y luego me gustaría también recordar una figura que, fíjate, antes del alto el fuego, unos minutos antes de que entrase el alto el fuego, asesinaron a Maja Abu Jalil en Tiro, 80 años. Era una mujer que había estado luchando en el Frente Popular de la Resistencia Regional de Palestina y del Líbano. Minutos antes de la entrada, fíjate tú, cómo ellos antes de la entrada, cómo van bombardeando y van destruyendo. Luego también me gustaría decir la situación que hay ahora mismo en el gobierno, porque todos hemos visto al presidente del Líbano cómo enseguida se ha puesto a hablar con Israel, con Estados Unidos, el Michel Ayoun y bueno, tenemos también al primer ministro, a Nawal, lo tengo por aquí, Nawal Salam,
que igual que dice que no quiere en Beirut, no quiere a Hezbollah y ha prohibido las actividades militares. Toda esta gente, o sea, quiere que no intervenga Hezbollah y yo no sé cómo van a proteger al Líbano, es decir, traidores a su misma patria. Pero ha salido el presidente del Parlamento libanés, Nabil Birri, que también es el secretario de Amal, y ha dicho que que también hay ahora mismo como una confrontación política por quién tiene la legitimidad, efectivamente es el presidente del Líbano, pero ha salido Nabil Birri y ha dicho que el pueblo libanés no se identifica con las declaraciones del presidente del Líbano. O sea, es decir, no va a haber una guerra civil, porque yo creo que es esta vez el pueblo libanés lo tiene bastante claro y sabe lo que quiere Israel, pero Nabil Birri ya está diciendo que lo que está diciendo este señor, Michel Aoun, el presidente, y lo que quiere el primer ministro, no tiene nada que ver con lo que quiere el pueblo libanés. Y está como no negociando, porque él, quien tiene la autoridad es el presidente del Líbano, pero ya sabemos el poder. Bueno, Nabil Birri lleva en el Parlamento desde 1992, lleva ahí toda la vida y tiene bastante poder. Entonces sí está surgiendo ahí una fricción, como que, claro, los intereses del pueblo libanés y los intereses de 4 políticos corruptos, pues como que no va. Y ya sabemos que en Líbano, pues al final siempre han tenido esta traición de estas élites, que no les afecta al final lo que le está pasando al pueblo. Y es verdad que Hezbollah representa, bueno, pues al final, si Líbano ha tenido estos años de paz, ha sido gracias a esa contención del Estado sionista que les ha estado, bueno, protegiendo y manteniendo la paz, el orden y tomando el lugar del Estado en cuanto a la parte social, que ha sido abandonada en muchos casos por los políticos. Y los casos de corrupción en el 2019, la fuga de capitales, es que ha sido una situación bastante dura. Así es, y son de esas naciones que yo creo que las personas que nacen allí, pues es su arraigo, es su nación, pero que ven que la situación cada vez es peor. O sea, que no ven solución, porque además quienes les podrían ayudar, suponiendo que vaya a venir el tío San a ayudarte, se pone del lado de Israel. La ONU lleva yo, como bien explicaba Manuel, lleva yo unos cascos azules que están allí un poquito para justificar su presencia, para embolsarse dinero y para también justificar una serie de gastos militares, pero que por supuesto no colaboran en pacificar la zona. Es más, cuando han empezado los bombardeos, nos lo han dicho. Tierra, a los refugios, Jesús. Exactamente, pero para que están allí para defender a la población, ¿no? Sí. Mira, Jesús, a raíz de lo que decía, me estoy acordando, a raíz de lo que decía Isabel Azurato, efectivamente, como estuve hace un par de años en Beirut, no sé si ha estado, imagino que sí habrá estado después Isabel, que la mitad de Beirut... Llevo sin ir bastante tiempo. Pues mira, Isabel, una gran parte de Beirut ahora mismo está arrasada por esa explosión famosa en el puerto de Beirut. Una explosión extrañísima en la que el gobierno y las altas instituciones del Estado de Líbano callan y esconden, porque primero le echaban la culpa a que era nitrato, como todo el mundo sabe, ese material que había en el barco o en el depósito en el puerto de Beirut. Es una parte importante con el que se fabrican los explosivos y demás, las bombas y demás. Entonces decían que si era el material escondido por Hezbollah, por los chiitas, por el oriente de Irán. Luego ya no estaba tan claro. Luego lo que sí que estaba claro, y lo tapan, es que la explosión no había sido fortuita, sino que justamente antes de la explosión se había visto justamente a drones, y a los drones no es algo nuevo, aunque estamos descubriéndolo ahora con Ucrania y Rusia, drones recorriendo la zona, el puerto, buscando el lugar donde al final iban a impactar. Esa parte de Beirut ahora mismo literalmente está arrasada. Es 5 o 6 años después, o sea, no existe nada. Aparte de los cientos de muertos, los miles de heridos y demás, no existe nada. Y nadie tiene intención de arreglar aquello. Es un país fallido, que es lo que le interesa, como bien sabe Isabel, a Israel. Es lo que le interesa a Israel. Un país fallido, como le interesó la guerra civil que se declaró en Siria, que ha estado durante 12 o 14 años arrasando Siria, para colocar al final a un terrorista como presidente.
¿entiendes? Como cuando todo el mundo sabe que esos terroristas del ISIS, del Daesh después más, eran gente que había entrado desde el Kurdistán, desde Turquía, aliado una vez sí y otras no de Israel, y sobre todo aliado número 1 de Estados Unidos en la zona, claro. La gente le puede parecer esto muy complicado y la situación del Líbano, pero al final es en el tablero en el que se juega toda la geopolítica del Medio Oriente, del Próximo Oriente antes, ya como uno ya mezcla todos los orientes y no sabe dónde llegar, ¿sabes? Pero está claro que lo que buscan es acabar con el Líbano como país y como sociedad. Quieren acabar con ello. Y sobre todo ese ahogo económico, porque lo que hacen es, lo que pasa que el libanés, si tú le destruyes la casa, la vuelve a hacer. Y se la destruyes, la vuelve a hacer. Porque al final volvemos a lo mismo, son comunidades que llevan arraigadas allí miles de años. Pero al final esa asfixia económica lo hemos visto con Irán. Irán, la asfixia económica la van provocando, como está pasando en Cuba, independientemente de que nos guste o no el régimen, pero es que los van ahogando, al final provocan también que mucha gente tenga que irse, vas quitando a la juventud y tenemos que hablar que es una sociedad altamente cualificada. Volvemos a lo mismo, con unos niveles de estudios superiores que le dan muchísima importancia a la educación, es decir, y al final lo provocan para ir vaciando esos países y la pobreza económica, es decir, y no le han dejado levantarse, aparte de la deuda pública, de la inflación, pero todo es lo mismo que hacen en toda la zona de alrededor. Joder, la foto es... Esa foto es buena, el terrorista y el imbécil corrupto el cobarde y traidor, sí. Pues no sé cuál de los dos, es que ya cambio ahí. Y no es inteligencia artificial, es foto real, como la vida misma. Bueno, a raíz de lo que dice Isabel, Jesús, hay que reconocer que una gran parte, fundamentalmente la más cualificada, la población universitaria, que es verdad que en gran medida corresponde a los cristianos maronitas, aunque no solo a ellos, está fuera del Líbano. Pero estamos hablando de una cuarta, una quinta parte de la población está fuera, en una diáspora por medio mundo, ¿entiendes? Que es verdad que de todo ese tipo de gente que anda por ahí fuera envía fondos, envía dinero. Tú ves que, bueno, hay dentro de ciertas posibilidades algunos estándares y dices, joder, ¿cómo es posible en un país en guerra que no levanta cabeza, bombardeado? Pues es por el dinero que llega fundamentalmente de la gente que está fuera. ¿Quién no conoce a un médico, a una eminencia, a un médico libanés en cualquier parte del mundo? Los hay, a patadas. Sí. Las universidades serán las mejores del Próximo Oriente, pero claro, como han acabado con ello, buscando lo que bien dice Isabel que buscan, que es convertirlo en otro protectorado de Israel y de los Estados Unidos, claro. Claro, pero y también, por ejemplo, Líbano exportaba mucha fruta, exportaba a todo lo que son Emiratos, a estos países que no tienen nada, también lo cortaron. Van minando lo que es toda la economía. Recibía, cuando empezó todo a reconstruirse, estamos hablando que en verano, lo que tú hablas de cuando viene todo ese dinero de fuera, en el 2010, 2012, más de 2 millones de visitas solo en verano, con la economía, o sea, lo que generaba económicamente, aparte de que los países de alrededor estaban volviendo otra vez, como en esos años 50, 60, estaban empezando a tomar otra vez el Líbano, bueno, pues como una zona pues donde ir de veraneo, sus vacaciones, bueno, pues todo eso. O casualidad, empieza a entrar el Estado Islámico o empiezan los atentados, empiezan a provocar la inseguridad, empieza la crisis económica, con lo cual todo ese flujo de dinero que generaba el turismo, que generaba la economía, pues empiezan a machacarla. Pues sí, al final ten en cuenta que los puertos libaneses eran la vía de salida de gran parte de lo que exportaban los pueblos árabes que no tenían salida al mar y por ahí salían al Mediterráneo, que como todo, tú lo has dicho Jesús antes, Líbano es un país alargado, tampoco tan largo y muy estrechito. Me refiero que de Siria al mar hay nada, hay 2 horas, muy poco, ahí, dependiendo de las carreteras. Y como bien sabe Isabel, gran parte del dinero que se movía por Siria, incluso en Jordania y demás, la gente iba a negociar y a abrir sus cuentas corrientes en la zona de los bancos, al lado del valle, en el valle de la Bekaa, donde las entidades financieras libanesas tenían un carácter bastante serio y bastante más serio fundamentalmente que los de los países de alrededor, claro. Todo eso se ha acabado, han acabado con todo ello, buscando lo que bien dice Isabel, el estrangulamiento económico, claro.
ya no contentos con bombardearles y masacrarles, intentan estrangular económicamente para que no haya ninguna capacidad de reacción en ningún sentido. Y hay otro dato, es dime, que dime. Hezbollah también tiene su propio banco, es decir, es una organización sin ánimo de lucro, que también quieren acabar con eso porque dicen que a través de ahí se financia, pero claro, con esta crisis, tú en el 2020-21, cuando hay tú no podías sacar más de un límite de dinero, no sé si eran $300 al mes, no podías hacer transferencias del extranjero, no podías hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que ha hecho una entidad en la que te da créditos sin interés, porque para ellos es usura, con ética. O sea, es una organización con ética. Te da micro préstamos para que puedas, ¿cómo se dice? Invertir. Emprender, sí, emprender. Emprender. Algo, sí. Claro, que puedas ahorrar. Y claro, eso no está sometido al sistema internacional, con lo cual eso no interesa. Y entonces tampoco interesa a Hezbollah en ese sentido, que vaya tomando ese tipo de, bueno, de poder, que la gente pueda ser independiente, eso no lo permiten. Pues, Isabel, ¿te puedes quedar el resto del programa para hablar también del tema de Claro. inmigración? Vale, pues estoy seguro que este tema lo vamos a seguir tratando independientemente de lo que pase a partir de las próximas horas, que dicen que va a haber otra reunión en Pakistán, ¿no? Dicen que es para Bueno, eso ver qué dicen, hacen. dicen que no quieren ir porque lo que pueden hacer es matarlos a todos. O sea, Pues entonces, sí, no, es que como para fiarte, vamos. Es como o si la sea, mafia te no invita sé, a comer. desde Dices, luego vente que a comer, que Hezbollah no vamos va a a ir. charlar. O sea, Y ya estás pidiendo Irán la decía caja de que no iba pinos. a ir, no lo sé. Veremos Exactamente. ahora. Pues como vamos a seguir hablando de ese tema, pues por supuesto Isabel está invitadísima para compartir con nosotros unos minutos y a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero nos tememos que esto tiene muy mala solución, o por lo menos una solución que nos gustaría a De nosotros. momento no. Que la solución que le gusta a los que mandan en el mundo les está yendo las cosas rodadas. Vamos a tratar el otro tema, pero antes voy a poner un vídeo de 1 minuto de una camarada porque está relacionado también con el tema de la persecución al cristianismo, al catolicismo, con lo que nos quieren hacer, también lo que hemos hablado al principio de eso de intentar meter aquí culturas extrañas que además son absolutamente santificadas, entre comillas, por el régimen, mientras se condena a lo peor, al cristianismo y catolicismo. Voy a meter un vídeo de una camarada falangista, pero también estoy leyendo bastantes comentarios, está la gente muy activa, como siempre, en este programa, y algunos también nos estaban diciendo, porque bueno, que están siguiendo el programa poca gente en directo, bueno, luego se suman varios miles más, sabemos que un martes a estas horas, pues es difícil que la gente lo vea en directo, pero lo bueno de que este programa lo subimos hasta 7 plataformas distintas es que luego esto se multiplica exponencialmente la difusión. Pero también quiero decir que es cierto que podríamos ser más los seguidores y como todos sabéis, si nos ayudáis los que nos estáis viendo, no solo viéndolo, incluso haciendo comentarios, sino en difundir el programa luego allí donde lo colgamos, porque algunos nos encargamos de colgarlo en todas las redes sociales durante toda la semana, aumentaríamos esa difusión. Es decir, se agradece todo tipo de críticas, pero también se agradece todo tipo de ayudas tan facilitas como darle un retweet, un me gusta, compartir un enlace y demás. Dicho esto, vamos allá con este vídeo de María, que es una camarada, como decía, muy joven de Murcia, que nos la ha enviado relacionado con esto. Antes de poner el vídeo voy a poner la imagen fija. Hola a todos, soy María. Esta imagen la habréis visto muchos en redes sociales porque el Ayuntamiento de Murcia, para celebrar la Semana Santa, puso la media luna, aquí no se ve bien por la pancarta, gracias a Dios, la estrella de David y la cruz, como si tuviera mucho que ver con la Semana Santa. Y entonces unas jóvenes, en este caso chicas falangistas muy jóvenes, fueron con esta pancarta de Murcia cristiana, ni judía ni musulmana, ¿no? Y una de ellas, precisamente, una de las que está ahí es María y nos ha mandado este vídeo. Quería poneros en contexto para los que no conocieran la imagen o no la recordaban. Hola a todos, soy María, tengo 21 años. Quiero hablar sobre un tema que desde mi punto de vista es bastante preocupante. Nos intentan vender que España es un país en el que todo vale. Parece que no pasa nada cuando un inmigrante viene y no se adapta a nuestra religión y a nuestra cultura. Nos intentan arrancar la fe, pero no lo van a conseguir. Nos lo disfrazan de libertad, pero no es la realidad. España no se puede entender sin la fe católica. Aun siendo evidente que la fe católica cada vez crece más en los jóvenes, parece que nos quieren hacer creer todo lo contrario. Cuantos más jóvenes católicos
defendiendo la patria y la fe hay en España, más bulos, más mentiras, más intentos de hacer que la gente deje de creer. Los católicos somos perseguidos y nadie hace ni dice nada al respecto. Por eso nosotros, los jóvenes, vamos a defender nuestra religión, nuestras creencias, nuestros valores y nuestra cultura y nuestra fe. Pues muchas gracias a María. Todas las semanas, o casi todas las semanas, traemos aquí testimonios de gente joven, unos en directo, otros nos mandan vídeos más o menos largos. Yo lo digo todas las semanas, desde aquí invito a Sara Santaolalla no a debatir conmigo, ni con Isabel, ni con Manuel, y debate con nuestros jóvenes, si tienes lo que hay que tener. Eso sí, nosotros no te vamos a poder pagar ni lo que te pagan en Cuatro ni en Televisión Española, tendrías que venir gratis. Pero debate con nuestros jóvenes, a ver si... qué es lo que ocurre. Vamos a pasar a otro tema, el tema de la inmigración. Pero también quiero recordaros una cosa, porque la gente me está comentando, oye, ¿qué pasa con vuestra cuenta de TikTok, con vuestro perfil? Pues que una vez más, esta vez no nos la han cerrado, pero la tenemos lo que se llama sombreada. Es decir, nosotros seguimos subiendo vídeos, cogemos los cortos de este programa y los subimos y otras cosillas. No está cerrada la cuenta, pero no la meten en el algoritmo y no la ve nadie, salvo los que entran a ver la cuenta de TikTok, que es casi nadie, porque la gente se lía a ver cosas en redes sociales de lo que les salta, ¿no? Voy a ver qué ha escrito, a ver qué han publicado. Entonces, a todos aquellos, porque teníamos una cuenta con 1000 y pico seguidores que subieron, la creamos ya pocas semanas, ya teníamos, la cerraron, hemos creado otra y cuando ha pasado también de los 1000 y pico seguidores, pues otra vez nos han hecho una trastada. Entonces, todos aquellos que nos seguís y no veis cosas nuestras, entrar en la cuenta que estamos publicando. Aún así, todo eso lo publicamos en Twitter, en Facebook, en Telegram, en Instagram, con lo cual hay maneras de vernos, pero lo digo más que nada para los tiktokeros. Vamos a ir con el otro tema, el tema de la inmigración. Llevamos años y años. Yo voy a callarme porque en estos días, afortunadamente, pues no me está faltando o medios de los que hablar de ello o las redes sociales y demás. Pero voy a recordar una cosa que Manuel se va a acordar porque también muchas veces la ha manifestado. Estamos hablando del año 2000, lo tengo apuntado por aquí, septiembre del año 2005. Manuel, te acordarás que yo creo que la primera manifestación que se hizo contra la invasión, te estoy hablando hace 21 años, es decir, las cifras no eran ni por asomo las que son ahora mismo. Pues celebramos una manifestación en Madrid en contra de la inmigración, fuimos tildados de todos, tanto por la derecha como por la izquierda, de racistas, xenófobos, bueno, todos lo que ya sabéis, ¿no? Evidentemente acaba de entrar Zapatero, estaba Caldera con el papeles para todo, pero previamente ya Aznar había hecho regularizaciones, después de Aznar y de Zapatero las hizo Rajoy, después de Rajoy las está haciendo Pedro Sánchez, es decir, este es el cuento de nunca acabar y ahora ya vamos a llegar, os voy a poner aquí unas cifras al punto que hemos llegado. Y decía que Manuel se acordará porque hay una anécdota, la conté el otro día también en Informa Radio y la voy a contar aquí muy brevemente. Esa manifestación no salió en ningún sitio. O sea, fueron bastantes cientos de personas los que nos acompañaron, causó sensaciones porque era la primera manifestación de este tipo, pero repito, no salió en ningún sitio. Y en esa manifestación pues yo me puse a repartir una serie de comunicados, en concreto del sindicato TNS, y justo la imagen esa de repartir comunicados que no salió en ningún sitio, unos días después, cuando hubo un asesinato en España, que en realidad el asesinato fue de un inmigrante, es cierto, a manos de un español, pero el español era de extrema izquierda y el inmigrante era un soldado que estaba en el ejército español. Es decir, que vinculación política cero, todo lo contrario. Bueno, pues la noticia fue de que un español había matado a un inmigrante. Y entonces la imagen que sale en Antena 3 en ese momento para hablar de esto es yo repartiendo publicidad en la manifestación. Con lo cual, como no existía WhatsApp, entonces pues la gente me empezaba a llamar por teléfono, ¿eres tú el detenido? ¿Eres tú el muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Pues esa fue la primera imagen que salió de esa manifestación. Pues de ahí han pasado 21 años. Y yo recuerdo que ese comunicado lo he rescatado hoy, estos días posiblemente lo publique en redes sociales, que lo lees y parece que está escrito antes de ayer. Terminaba diciendo, para aquellos de los que nos llamaban racistas o xenófobos, y decía, ¿es delito racista o xenófobo querer más a tus hijos que a los hijos de los demás? Bueno, pues eso sentó muy mal, o sea, ese tipo de cosas, pero la preferencia nacional, no sé, bueno, pues ahora hay otros partidos que se están cubriendo con lo de la preferencia nacional, los españoles primero, no sé cuándo, que es precisamente esos de esos partidos, Manuel también lo sabrá, estaban en el Partido Popular que estaba haciendo regularizaciones o que nos llamaban a nosotros xenófobos y racistas por decir lo que ellos dicen. Pero bueno,
A cada cual, a cada cerdo dicen que le llega a su San Martín. Yo no quiero que le pase como a los cerdos en San Martín, pero sí que es cierto que hay que denunciar, como decíamos antes, mentiras e injusticias que no lo dicen. Prefiero que sea Isabel I la que opine sobre lo que está pasando y os voy a poner unas imágenes de 2 datos, nada más. Esto, bueno, son lo que hemos mencionado antes relacionado con nuestra manifestación, que va a haber este cartel muy apropiado de que en 2045 seremos minoría en España y no es nada descabellado ni ninguna exageración. Estos son los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de enero. España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero. Ojo, nacidos en el extranjero. Aquí no entran los nacidos en España de origen extranjero, si no, no se sabe la cantidad. Por lo menos no sale publicada, pero serían bastante más de 10 millones. Es decir, no llegamos a 50 millones, con lo cual un 20% de las personas son no nacidas en el extranjero. Súmale todas las que están entrando desde que salió este dato en enero, más esos hijos de personas de origen extranjero. Y el otro dato es este, que no se ve muy bien, pero lo voy a leer muy brevemente los datos, solo no todo el texto. A fecha de abril de 2026, la situación de los presos no españoles extranjeros en las cárceles españolas presenta las siguientes características. Alrededor de 1/3 de la población reclusa es de nacionalidad no española. Y luego, pues ya digo, hay más datos ahí que luego podéis dar un pantallazo o parar la imagen cuando lo estoy viendo, donde encuentra la concentración geográfica y demás. Es decir, tampoco quedan recogidos aquellas personas que son españoles ya por nacionalidad, porque se les ha regalado la nacionalidad después de que se les regaló el permiso de residencia, es decir, por premio a invadir un país, primero regalas el permiso de residencia, luego nacionalidad, y entonces ellos ya no son presos extranjeros, pero todos sabemos que sí que lo son de origen. Solo quería dar estos datos para ver cuál es la situación actual de España. Y luego la inmigración, la regularización, nos están contando que lo peor que está pasando es que es un caos desde un punto de vista burocrático. Vamos a ver, a mí me da igual, aunque hubiera 1 millón de funcionarios ahora mismo regularizando inmigrantes y tardaran 10 minutos en regularizarlo y no hubiera colas y no hubiera no sé qué, es que el problema no es ese, el problema no es el caos que se pueda originar con la regularización, el problema es lo que supone la regularización. Isabel, cuéntanos cómo ves tú este tema. Bueno, esto es un plan de décadas, pero ¿qué es lo que tienen preparado para Europa? Lo del plan Kalergi, esto que yo, la verdad... Qué casualidad, también tienen que ver los que hemos estado hablando antes de ellos, ¿eh? Efectivamente, todos tienen que ver, pero tanto de un lado como de otro, porque tenemos que recordar que aunque Pedro Sánchez ahora se haya posicionado, lo hizo lo mismo con el Sáhara y ahora ya sabemos de qué pie cojea, y esto pues le está valiendo para estar muy bien posicionado a nivel internacional, y él obedece lo que le dicen y lo hace. No hay lo está haciendo porque es una convicción y, bueno, todas estas historias. Hay aquí un interés político. Bueno, pues esto del plan Kalergi y todas estas teorías de la conspiración, que nos creíamos que eran teorías de la conspiración, pues se está haciendo efectivo. Y España, como siempre, es el mejor conejillo de Indias. Y él le dicen, oye, que tienes que regularizar a 500.000 inmigrantes, se lo hace. Tenemos que recordar cuando Sánchez se reunió con Biden, en el que pactaron que tenían que venir no sé cuántos miles o millones de, no sé si eran venezolanos o no sé. Es decir, estamos ante la nueva esclavitud, la trata de personas que los traen aquí. Y luego, no sé el tanto por ciento, pero más, no sé si llega al 80% viven de la asistencia social. Es decir, no vienen a ocupar puestos que los españoles no quieren. Pero para eso, primero también han degradado el trabajo. O sea, nuestros derechos lo han degradado absolutamente todo, con sueldos miserables. Los españoles decían que no hemos subido en renta, sino que ganamos lo mismo que hace 30 años, que seguimos con el mismo poder adquisitivo. Bueno, primero hay que también el tema de la educación, o sea, es decir, esto ha sido un trabajo que se ha hecho a lo largo de varias décadas y ahora estamos viendo con la culminación. ¿Y cuál es la culminación de estas élites? Bueno, pues destruir ya no solamente el etos nacional, sino el etos europeo, ¿no? Y para ir degradando y que ellos tengan el control absolutamente de todo. Ellos empezarán a meter todo el tema de identificación digital, la gente viviendo de pagas sociales, ciudades de 15 minutos. Bueno, y este es el plan que tanto a un lado como a otro, derechas e izquierdas, pero cada uno
va con una facción, ¿no? En este caso, pero los dos, porque en el 2020 lo que pasó, estaban todos en el ajo. Es decir, y al final es un control poblacional. También es vaciar esos países que están llenos de riquezas. Hablamos de África, hablamos de América del Sur, para que sea el patio trasero de ellos, me da igual, del mundo occidental o del mundo anglo o de como lo queramos llamar. Y bueno, y al final meter nuestras ciudades y nuestros barrios y nuestros pueblos, pues de gente extranjera. Hay además, hay ya pueblos que más del 80% son inmigrantes, o sea, y lo estamos viendo en los negocios, lo estamos viendo, claro, son todo extranjeros. Yo no tengo en contra nada de los extranjeros ni de los inmigrantes, pero cuando esto obedece a un plan artificial para destrozar países, naciones, como lo queramos llamar, pues ahí ya cambia la cosa. Claro que va a haber un colapso, pero va a haber un colapso a nivel sanitario, a nivel de educación ya lo está viendo, porque hay clases que más del 80% de estos alumnos son extranjeros y encima no todos tienen la misma edad ni van con el mismo nivel, con lo cual el atraso que está provocando al resto. Es decir, a todos los niveles se está degradando. Entonces, con esta regularización, ¿a dónde vamos? Pues a seguir degradando y además la inseguridad, que también consigue contarlo, cómo han ido también rebajando las leyes, ¿no? Como delitos, vemos que gente que acumula delitos y delitos y delitos, es decir, es que es un abanico tan amplio para llegar a esto, que es que esto ha ido poco a poco y claro, nos vemos ahora con esta regularización, que también son votos. Eso no hay que olvidarlo y los necesitan, porque una manera de legitimar este sistema de expolio es mediante el voto y lo necesitan todos los partidos, porque como luego se reparten la tarta una vez que has votado, pues es que es todo. Así es. Manuel, nos quedan 10 minutillos de programa. Me acordaba, a raíz de lo que has dicho de aquella manifestación que convoqué yo, por cierto. Sí, como por eso decía que tú te ibas a acordar. 30 años, una más. Pero me acuerdo que aquella a la gente le causó mucho estupor porque creían, dentro de su buenismo, este buenismo estúpido instalado en la sociedad española, que eso de la inmigración sonaba a Francia, sonaba a Alemania, Sí, Italia, no sé, a los Países Bajos, por ahí sonaba raro a Suecia, Noruega, Finlandia, que aquí no iba a llegar. Claro, algunos que ya veíamos lo que iba a llegar, lo que iba a pasar, porque entre otras cosas llevábamos años viajando por esos lugares de Dios, viendo las circunstancias, teníamos contactos con gente, pues eso, en Francia, hacíamos actos conjuntos con ellos en París, o en Alemania, en Berlín o en Bonn con los camaradas de NPD, o en Italia, en fin, con Fuerza Nueva. Sabíamos lo que estaba por llegar, porque todo eso terminaba llegando y llegó. Y me acuerdo del revuelo que causó aquella primera manifestación de hace 20 y tantos años, que si éramos locos, que ya empezábamos a hablar, incluso a insinuar lo del gran reemplazo, y claro, ahora hablar del gran reemplazo, y por ejemplo, tengo aquí, lo pones en el buscador y te dice la inteligencia artificial, que como todo el mundo sabe, no está dirigida, dice, el gran reemplazo es una conspiración de la extrema derecha que sostiene sin ningún tipo de prueba sólida que la población blanca europea está siendo sustituida. Por así, con dos narices, te lo dice ahí el buscador de la inteligencia artificial, ¿entiendes? Sin pruebas sólidas, ¿entiendes? Cuando las pruebas precisamente es lo que son sobran, líquidas. Son más que sólidas, ¿entiendes? Quieren reemplazar efectivamente la población, la cultura, quiere hacer pueblos, Isabel, sin alma, sin una tradición, claro, que reniegue de su pasado histórico, de su religión, la que le hizo grande en su momento, que yo no digo que la religión árabe o la musulmana le haya hecho en donde haya crecido, bueno, donde haya nacido. Otra cosa. Eso, exactamente, cada cosa en su sitio. Yo ahí no voy a entrar, o podría entrar, pero no es el caso de esta discusión. Y por eso nosotros llevamos convocando manifestaciones contra la remigración, o sea, contra la remigración, contra la inmigración violenta y asesina, pidiendo que nuestras Fuerzas Armadas protejan nuestras fronteras y no las del Líbano para esconderse cuando llueven los misiles, ni atacar, ni violentar las fronteras de Irak o de Irán sin que venga a cuento y sin que se nos haya perdido absolutamente nada. Queremos un país fuerte y seguro, pero lo queremos aquí, no lo queremos a 2 o 3 o 4.000 kilómetros de distancia. Y lo que queremos efectivamente es dejar claro y en evidencia que las cifras que se manejan, que manejan los medios de comunicación, que maneja la policía, los jueces,
los fiscales son mentiras. A ver, están mintiendo sobre los delitos que son perpetrados por este tipo de población. Están mintiendo sobre las condenas de este tipo de gente. Están mintiendo sobre la reincidencia. Están mintiendo sobre este tipo de cosas para no asustar, da igual, si es que la realidad es muy tozuda. Y hasta que le va tocando a cada vez más gente, ya nos damos cuenta todos de que está ahí, de que el problema ya está instalado y de que es muy difícil acabar con él. Y que hay que esta gente hay que pegar una patada donde se pueda y mandarles a sus puñeteros países, en avión, en barco o nadando, como hayan venido. Y si no, peor. Sí. ¿Entienden? Y ya no es cuestión de que no es racismo. Vamos, yo por lo menos no me considero racista. Es una persona normal, lógica, que quiera a su país, a su patria y a los que aquí han nacido de generaciones. Esa es otra discusión, claro, que habría que echarle tiempo y minutos. Eso de conceder nacionalidades aquí por las buenas, es que eso no puede ser. Eso, como siempre ha sido en España, Manuel. En España siempre ha tenido... o sea, que siempre ha existido. España no es un país racista porque precisamente por nuestra cultura católica, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso. No ha sido nunca racista. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Ahora es otra cosa, es algo artificial provocado, lo que muy bien has dicho, las cifras, la violencia que hay con los hurtos, con la cantidad de sucesos que están pasando, porque claro, son otro tipo de culturas que vienen de sociedades mucho más violentas, que aquí no existía. Y hay otro dato que no me gustaría dejar, el tema de la demografía, el tema de cómo se nos ha inculcado a la mujer, nosotras parimos, nosotras decidimos. El tema del aborto, más de 100.000 al año para que no haya niños blancos. Sí, exactamente. Y, es un tema, y volvemos a lo mismo. No lo quiero decir como racismo, quiero decir para que no haya niños de aquí. Pero es una evidencia, es una evidencia. No, que todo ese tipo de mensajes durante décadas, desde que los niños somos niños, hemos crecido en la EGB y luego en el BU y luego en las universidades, nos lo han ido inculcando, empezando por los educadores que estaban impuestos ahí en ese tipo de ideologías, Isabel. Y durante décadas, ya 2, 3 generaciones, hemos crecido en ese tipo de cultura, efectivamente, en ese buenismo estúpido y en eso de que ahora hay directamente un reemplazo poblacional y nos quieren convencer de lo contrario. Si no hay falta más que subirte en el metro, en el autobús todos los días para que veas la realidad de las cosas. A no ser que vivas en la caverna, en los Pirineos o en los picos de Europa. Si es que la realidad es muy tozuda. Yo solamente voy a dar un dato y no quiero con las palabras que he dicho. La multiculturalidad es muy bonita cuando surge de una manera natural. Exactamente, es que hay zonas del mundo donde se han juntado distintas culturas, pero no cuando incluso en España hay, o sea, que eso da igual, en España, en Alemania, o sea, es que eso da igual, o sea, sí, otra de las mentiras tú no puedes decidir. Cuando surge de una manera natural, cuando hay un matrimonio mixto, es que eso es algo natural y eso es bonito. Y yo siempre lo digo, la multiculturalidad, cuando surge de una manera natural y con respeto, es algo enriquecedor. Pero esto es otra cosa. Esto es una imposición, es una modificación de nuestra cultura, de nuestro etos. Es que eso hasta el mismo inmigrante que está aquí de una manera totalmente integrada, es que va contra ellos mismos, porque les crea inseguridad, porque ven que la sociedad en la que ellos vinieron a trabajar y a prosperar se está desintegrando. O sea, es que el mismo inmigrante que vino es por sentido común, es que lo está denunciando también. Hombre, está sufriendo, Isabel, en sus propias carnes, claro, la pérdida de derechos laborales, la pérdida de derechos económicos, el cómo va retrocediendo su nivel de vida para lo que vino aquí hace 30, 40 o 50 años, efectivamente. El problema de la vivienda, el problema de la educación, el problema de la seguridad, porque ellos a lo mejor no originaban conflictos, pero ahora son víctimas de los conflictos. Sería un tema, vamos a seguir abordándolo durante las próximas semanas. Yo siempre lo he comentado, la inmigración masiva es mala en sí misma por ser masiva, aunque sea legal. Para todos los países, ¿no? Y la inmigración ilegal es mala en sí misma, aunque sea minoritaria. Y aquí tenemos inmigración masiva e ilegal, es decir, lo peor de cada casa. Y además la inmigración en sí es un problema cuando es a esta escala, pero además agrava todos y cada uno de los problemas que tiene esa nación. Y como España, por culpa del régimen del 78, tiene tropecientos problemas, algunos compartidos con otras naciones y otros prácticamente nuestros, pues encima, como este régimen del 78 ha fomentado esta invasión y este reemplazo, pues nuestros problemas se agrandan.
Eso está bien que lo repitas, Jesús, para que todos de la derecha valiente y la menos valiente y la más cobarde se enteren de que el problema no es el PSOE o Podemos, solo, que el problema son también ellos, que forman parte de este régimen criminal, estúpido, buenista, que nos lleva a esta situación, que es la derecha que decía que había que traer inmigrantes por cientos de miles para que nos pagaran las pensiones, que eso se les olvida, ¿entiendes? Y que los que ahora forman parte de la derecha presunta valiente eran los que decían esas cositas hace 4 días, ¿entiendes? Y muchos de ellos para mucho que digan, es que la Falange ahora que se une, ahora que está junto a los palestinos, está junto a los socialistas, junto a los chavistas. No, hemos sido coherentes. Llevamos diciendo lo mismo desde hace 90 y tantos años, que los que cambian de discurso son ellos. ¿Entiendes? Que a ver si les entra en la cabeza, en la cabezota interesada, que es lo único que buscan, de su puñetero voto cada 4 años en esa castaña pilonga que es la dichosa una que nos ponen los colegios electorales. ¿No? Así es. La injusticia no tiene ideología. Exactamente. Los mismos que querían inmigrantes para explotarlos ahora se quejan de que le tocan el culo a su hija. No, bueno, el otro día oía al presidente los empresarios, encantado de la vida, que necesitaban no sé cuántos cientos de miles de extranjeros, claro, para explotarles por 4 perras, claro, efectivamente. Esa es otra, la explotación. Es que hay abarca muchos temas la inmigración, pero también esa explotación de personas. Sí. Total. Y el efecto llamada, lo que tú has dicho antes, Isabel, y la pérdida de muchos derechos adquiridos por los trabajadores y las clases más desfavorecidas de este país durante décadas, ¿entiendes? Fundamentalmente adquiridos, aunque les jorobe oírlo, en el régimen anterior. ¿entiendes? Y que no interesa, y también un vaciamiento de que África no prospere, de que es que al final vacían esos países de mano laboral joven para que prosperen. Es que les interesa seguir. Es que al final es un negocio. Es lo que dice la inteligencia artificial, que es una conspiración de la extrema derecha. Exactamente. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar este capítulo de la conspiración de la extrema derecha de hoy. Recordando precisamente también que todos aquellos que mueren intentando llegar a Europa en particular, en general y a España en particular, luego nos hacen a nosotros responsables de sus muertes, cuando son precisamente ellos los que les incitan a que mueran por el camino. Y nos vamos a ir. Yo voy a colgar estos días cosas relacionadas con la inmigración. Sabéis que en mis redes sociales todos los días publico 1, 2, 3 noticias relacionadas con relación entre delincuencia e inmigración, con un vídeo también relacionado con si esto es una invasión o no es una invasión, para no alargar esto y demás, y luego que quiera que lo vea o que lo lea o lo que sea. Nos vamos a ir. Muchas gracias, Isabel. Nada, gracias a ti por haberme invitado y a Manuel, un placer haber estado compartiendo con él. Muchas gracias, Isabel. Seguirás siempre que quieras y puedas, ya sabes que esta es tu casa. Y muchas gracias, Manuel, por supuesto. Muchas gracias, Jesús. Arriba España. Pues nos vamos a despedir, como siempre, con nuestro renunciable Arriba España. Y en la próxima semana, si Dios quiere, estaremos aquí. Ya hemos vuelto a la senda de los martes, el martes, que será 28 de abril, también a las 6:30. Arriba España. Arriba siempre. Arriba España.